Muchas gracias a todos y a todas. Me han dicho que este grupo es un grupo que que pregunta mucho, entonces voy a tratar de irme rápido para aprovechar las preguntas lo más posible y para tratar de platicar entre nosotros un poco sobre lo que está sucediendo alrededor de la libertad de expresión, el periodismo de investigación y el combate a la corrupción en México. Antes que nada quiero comentarles que si bien es cierto que Artículo 19 o la Oficina Regional de Artículo 19 es una organización, se enfoca en México y Centroamérica, lo cierto es que el contexto mexicano o el contexto en el que trabajamos desde Artículo 19 no nos permite realizar acciones constantes y frecuentes en la zona de Centroamérica. Somos pocos todavía para llevar a cabo una acción puntual como la que llevamos en México, pero por eso me voy a centrar en la realidad mexicana y cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido retrocediendo y cómo estamos enfrentando en una resistencia a un contexto muy complejo que se está convirtiendo aún más complejo en miras de un proceso electoral en 2018. Para poner algo para empezar con el optimismo que se debe, México ocupa el lugar 95 del 193 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, es el peor de los países de la OCDE y México es el cuarto país del mundo con mayores niveles de impunidad, el primero en América, de acuerdo al índice global de impunidad que acaba de salir la semana pasada. ¿Qué ha pasado de bueno en los últimos años? Enrique Peña Nieto se ha jactado de sus reformas estructurales, ha dicho que las cosas han cambiado, pero paradójicamente las tres reformas estructurales de las que él se benefició al momento de ocupar el cargo tenían que ver con justo instituciones transparentes, mejorar la gestión pública, un gobierno más abierto, un gobierno más cercano y libertad de expresión. Particularmente se comprometió a tres iniciativas prioritarias. La reforma en materia de transparencia, que hacía al Instituto Federal, en ese entonces Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como un instituto nacional con autonomía constitucional. La posibilidad de que sus resoluciones fueran definitivas e inatacables y también la causalidad de las reservas, que significa que ya no se podía poner en una cajita todo el tipo de información, sino que se tenía que definir caso por caso si una información generaba un daño y entonces se podía clasificar. Otra de los grandes logros de esta reforma en materia de transparencia era que se ampliaban los sujetos obligados. Como ustedes saben, y justo ayer fue uno de los grandes días o uno de los días en los que México puede sonreír, la Corte determinó que la reducción del financiamiento de los partidos políticos precisamente porque los niveles de arbitrariedad dentro de los partidos políticos en México, los montos exorbitantes del gasto y la falta de transparencia en el gasto, pues eran algo muy complejo y los partidos se quejaron porque una iniciativa les reducía este gasto y bueno, finalmente ayer la Corte dijo que era constitucional la reducción de la asignación de presupuesto a los partidos políticos. El chiste es que en este momento, antes los partidos políticos y los sindicatos no eran sujetos obligados y a partir de esta reforma en materia de transparencia, los sindicatos y los partidos políticos se vuelven sujetos obligados a la transparencia en México y al acceso a la información. Otro de las grandes promesas o de estas promesas prioritarias de Peña Nieto tenían que ver con la creación de un sistema nacional anticorrupción. Y finalmente, en 2015, se aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción, que conlleva una serie de 7 leyes que van desde las leyes en materia de responsabilidad administrativa, las leyes, las reformas a los tipos penales en materia de corrupción, la creación de un sistema de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, la PGR, etcétera, el Consejo de la Judicatura, etcétera. Y
Y bueno, en este Sistema Nacional Anticorrupción, la idea era, pues sí, cambiar el paradigma de somos el 95 lugar de 153 países. Estamos muy mal en los niveles de corrupción. En México llegó un punto en el que Enrique Peña Nieto se atrevió a decir que la corrupción formaba parte del ADN de los mexicanos, que nosotros éramos corruptos culturalmente y que así era la situación. Entonces tú naces mexicano y eres corrupto porque te tocó así la lotería. Y eso realmente empezó a permear en la gente, porque la gente sí, de alguna manera, y hoy por hoy sigue pensando que en México es corrupto, cuando no se pone a pensar que si sales a otro país y vas a Estados Unidos, de repente se te quita el ADN y ya no quieres sobornar a los agentes que te paran en la calle, ya no quieres tirar los chicles porque sabes que te pueden multar y toda la situación cambia, ¿no? Cambias de lugar y cambias de ADN, aparentemente a los ojos de nuestro presidente. Pero el tema aquí era tratar de cambiar este paradigma y sancionar de una vez por todas la corrupción. Lo malo es que, si bien la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción preveían la creación de nuevas instituciones y procesos abiertos y transparentes para la designación de los representantes de estas instituciones, las designaciones desgraciadamente van a modo. ¿Por qué? Porque están repartidos entre cuotas políticas, porque no tenemos claramente la posibilidad de impugnar designaciones, porque existen muchos retos en materia de participación ciudadana para que los ciudadanos realmente se involucren en los procesos de designaciones y entonces sepamos efectivamente que quien está ahí, que quien va a entrar a esa posición, sí tiene influencia en el resultado que va a generar en el cumplimiento de las facultades, competencias o atribuciones de la institución. Y en esa medida es que ahora, en este momento, se vuelve tan relevante los procesos de designaciones en México, porque tenemos 3 designaciones en puerta que pueden llegar a cambiar la historia de México: la del Fiscal General de la Nación, la del Fiscal Especial Anticorrupción y la de los ministros de la Suprema Corte, que van a cambiar el próximo año. Si no hay un proceso que elimine las designaciones a modo, no podemos hablar de menos impunidad ni tampoco de menos corrupción, porque ninguna de las grandes reformas va a poder en la letra lo que no se puede en los actos. Y eso es muy importante decirlo en este contexto, porque quise empezar con todo esto porque este es el campo de batalla al que se enfrentan los periodistas todos los días. Y ahora voy a entrar a decir por qué. Entonces, el INAI desgraciadamente entró con muchas expectativas ciudadanas, entra como un instituto, como un logro de la sociedad civil. Y desgraciadamente nos encontramos con que el INAI se encuentra ahora politizado y respondiendo a los intereses políticos. Esto es algo muy grave. ¿Por qué? Porque aquellos periodistas que iniciaban un proceso de periodismo de investigación a través del uso de las herramientas de transparencia y de acceso a la información, pues empiezan a ver que ya no tienen al aliado que antes tenían y que las respuestas que antes a las que antes tenían acceso, ahora están totalmente clasificadas o incluso son inexistentes. La otra cuestión que también es algo muy relevante es que dentro de las reformas prioritarias estaba una reforma que era muy importante, que era la aprobación de la Ley General de Archivos. Como ustedes saben, los archivos significan la fuente primaria de la información y de alguna manera los periodistas que estaban empezando a hacer periodismo de investigación o aquellos periodistas que incluso ya llevaban años trabajando, por ejemplo, en los archivos históricos de la Guerra Sucia,
empezaron a ver cómo estos espacios con el gobierno de Enrique Peña Nieto se iban cerrando. Y esto significó no solamente que los periodistas, por ejemplo, que trabajaban en el Archivo General de la Nación, tuvieran que cambiar su vocación y tuvieran que buscar otro tipo de trabajo, sino también que la sociedad al final no estaba teniendo esta información que constantemente iba reconstruyendo los hechos de 1960 1980, donde ocurrieron cientos de desapariciones, tortura, etcétera. Dentro del plegado de leyes que se aprobaron, se aprueba una ley que se convierte en el talón de Aquiles de la transparencia, del acceso a la información y del periodismo. La Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y por qué digo el talón de Aquiles? No es que yo esté en contra de la protección de datos personales. Yo creo, nosotros fuimos emisores del proyecto Gobierno Espía y creo en la protección de datos personales. El problema es que la protección de datos personales se restrinja para garantizar impunidad, se utilice para garantizar impunidad, se utilice para que los funcionarios públicos puedan salir flagrantes y que no puedan ser enjuiciados. El problema de la protección de datos personales, y no sé si alguno de ustedes siguió el proceso del Sistema Nacional Anticorrupción, pero fue precisamente el tema de los datos personales lo que hizo que las declaraciones de interés y las declaraciones patrimoniales tuvieran tantas discusiones y al final se tuvieran que cambiar los formatos. ¿Por qué? Porque decían, es que ¿cómo van a saber si mi esposa tiene X o Y? Este tipo de cosas, la protección de datos personales hoy por hoy se ha convertido en la forma más eficaz de los gobiernos del INAI para restringir información de interés público e información que puede derivar en procesos o en el combate a la corrupción. Y para esto, yo justo ahora les voy a leer justo una frase del comisionado presidente del INAI, porque me gustaría saber qué opinan de una frase como esa. Porque esto justo lo que ha generado es dos cosas muy preocupantes. Uno, el acuñamiento del concepto de derecho al olvido, que es una forma de cancelación de datos personales y desindexación de los motores de búsqueda de Google o de otros motores de búsqueda sobre nombres que identifiquen a personas. Entonces, por ejemplo, Humberto Moreira, un exgobernador de Coahuila, expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, que es el partido en turno, estaba en Barcelona y iniciaron un proceso contra él, lo tuvieron que extraditar, tiene bastantes procesos en contra por lavado de dinero, por extorsión, por fraude, etcétera, etcétera. Y él solicita a Google que se desindexen todos sus nombres relacionados con el fraude. O sea, le dice a Google, necesito que quites mi nombre y solamente aparezca mi nombre cuando diga cosas bonitas de mí, porque yo tengo derecho a que se olvide lo que ha sucedido de mí y que no he sido procesado adecuadamente por él. Desgraciadamente en México existen boutiques de abogados que se dedican a esto, y los boutiques de abogados dicen así: es que México es el lugar perfecto para hacerte rico con el derecho al olvido, porque muchísimos funcionarios públicos corruptos, violadores de derechos humanos, quieren que se les borre eso. Es que sí, creo que ahí sí es hacer una ponencia que ataca el derecho al olvido. Un médico catedrático fue el creador del derecho al olvido, que estoy totalmente en contra de lo que está diciendo. Porque hay que hacer hay que hacer un paralelismo muy claro. El derecho al olvido nace cuando un ciudadano, profesor español, tiene antecedentes penales porque lo encuentra dominando cuando es joven. No podemos marcar la vida de un profesor toda su vida porque lo encuentra dominando cuando es joven y no le ponen antecedentes penales. Pero de ahí, la jurisprudencia europea ha sido muy clara. Los funcionarios públicos no tienen la mayor cobertura de la libertad de expresión. Tenemos que acceder a todos sus datos. Entonces, ahí sí es un problema de México que a los funcionarios públicos no se les esté cubriendo con la cobertura de la libertad de expresión, pero al derecho al olvido creo que cuestionarlo constitucionalmente es un poco. Bueno, en México no existe el derecho al olvido. No existe. Existe el derecho a la cancelación de datos personales.
Ciertamente, como mencionas, y esta es una de las grandes discusiones de artículo 19, es un derecho se reconoce ante un contexto de necesidad, de proporcionalidad y de idoneidad. Y en ese sentido es que en México no podemos hablar de derecho al olvido cuando existen estos altos niveles de impunidad y estos altos niveles de corrupción. Nosotros reconocemos el derecho a la cancelación de datos, pero no reconocemos, porque no existe en la Constitución, porque no existe en nuestra Constitución mexicana, ningún derecho que lo reconozca. En ese sentido, y es muy debatible, pero es muy importante para nosotros, justo, porque existe cada vez más la posibilidad, y les cuento un caso, de un comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos de la Ciudad de México, que me dice, por el derecho al olvido, yo he cancelado toda la información de las bases de datos criminales de los funcionarios públicos en donde no se ejerció la acción penal. Es decir, todas estas bases de datos donde existe el nombre del funcionario público, el número de la averiguación previa y el delito que se le persiga, cuando se declaró el no ejercicio de la acción penal, se canceló la información, es decir, se borró de las bases de datos criminales. Este comisionado decía, es que pues se exoneró al funcionario público, él no es culpable. Y entonces yo decía, sí, pero tienes un 99.7% de impunidad. Estas personas, o sea, tú antes de hacer una cosa así, tenías que hacer un examen de proporcionalidad, de necesidad, para identificar efectivamente que podías borrar este tipo de información. Lo que le estás dando la oportunidad a estas personas es retirar por completo y la imposibilidad de generar justicia en el largo plazo, porque en todas las comisiones de verdad de la historia del mundo, justo los procesos en donde te dabas las bases de datos que permitían ver que un funcionario público tenía 5 averiguaciones previas y que todas habían sido cerradas por no ejercicio de la acción penal, entonces te hacían cuestionar, pero ¿por qué entonces se inició esta averiguación previa? Y entonces empezabas a investigar y resulta que estaba la culpabilidad. En este caso, en el caso de la Ciudad de México, esa información está borrada. Ya, así. Ahorita si quieren sigo con esto porque el tema de derecho al olvido es algo muy importante, pero voy al siguiente, que es archivos históricos confidenciales. Este es otro caso. En 2015, en enero de 2015, hubo un momento en el que el Archivo General de la Nación cierra el acceso directo y restricto a una de las galerías que contenían toda la historia de la Guerra Sucia. Es decir, de 1960 a 1980, todos los movimientos sociales y políticos en México fueron restringidos del acceso no solamente a periodistas, sino a las víctimas, a los historiadores. La concepción de archivos históricos confidenciales venía de la idea de proteger los datos personales que estaban dentro de estos archivos históricos, porque ellos consideraban, desde su punto de vista de funcionarios, que estos archivos todavía no agotaban sus valores primarios, es decir, sus valores legales, jurídicos, administrativos, etcétera, y entonces tenían que ser restringidos y tenían que ser custodiados por el CISEN, el Centro de Inteligencia en México. ¿Esto qué originó? Pues originó la grave situación que información incluso de la Inquisición fuera restringida. Imagínense ustedes que en 1500, alrededor de 1540, un grupo de 40 homosexuales fueron masacrados en México, y este archivo, que forma parte de la historia de México, es restringido por datos personales sensibles. Y lo que dice el movimiento LGBTIQ es: pero ¿por qué queremos mantenerlos en el closet después de 300 años de muertos?
¿Por qué, si ellos tuvieron que luchar por eso, si incluso los mataron por eso, por qué no les queremos reivindicar eso? Y existen comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos que dicen actualmente es que los familiares de esa persona muerta se merecen mantener el honor de la persona que fue asesinada en su momento. Es una cuestión muy cuestionable, porque existen países como Inglaterra, como el Reino Unido, que dicen precisamente que la protección de datos personales solamente es para personas vivas. Es un derecho personalísimo. ¿Quieres? ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Ok, esto es un marco muy general en el que juegan los periodistas y constantemente se están enfrentando los periodistas una y otra vez. La segunda cosa que es muy importante tomar en cuenta en México, porque para hacer periodismo se requiere reconocer esto, es que los medios dependen del dinero público. La tercera reforma que prometió Enrique Peña Nieto tenía que ver con la regulación de la publicidad oficial. ¿Por qué? Porque la publicidad oficial es el medio idóneo para la colusión, porque la publicidad oficial es el medio idóneo para sesgar los tipos de información que recibe la sociedad y porque la publicidad oficial al final es el preámbulo para el nivel de agresiones que vivimos en México en contra de la prensa. México ejerce, o el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tenido un ejercicio histórico del gasto en publicidad oficial de alrededor de 37,000 millones de pesos y va en incremento. Va en incremento porque normalmente un año antes de los procesos electorales los montos ejercidos en publicidad oficial aumentan de manera exorbitante. Para explicar un poco la publicidad oficial, porque sé que en otros países de América no sucede como sucede en México el sistema de medios funciona a través de ingresos que son del dinero, del gasto público. Y México, el único rubro presupuestario que no tiene controlado es justo la partida que refiere a comunicación social y publicidad gubernamental. En esa medida es que es tan importante, porque ya lo ha dicho la Comisión Interamericana, que la publicidad oficial tiene que ser regulada porque si no se convierte en un mecanismo de censura sutil o indirecta. Y en ese sentido es que en México un periodista que quiere publicar de manera libre tiene que enfrentarse normalmente al cuestionamiento de sus jefes diciendo estás tocando una de las figuras que pagan por publicidad oficial. Y si tomamos en cuenta que aún los medios, ustedes los grandes medios que conocen de México, pueden llegar a depender de la publicidad oficial hasta en un 30%, 30% sigue siendo mucho dinero. Sigue siendo mucho dinero porque es el 30% de tu personal, porque es el 30% de tu producción, porque sigue dependiendo de manera directa de los medios. Por eso es que el sistema o el paisaje mediático en México es tan complejo. ¿Por qué? Porque nacen y mueren medios conforme entra un gobierno y sale otro. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a ser gobernadora, lo más probable es que los medios que beneficiaban al gobernador anterior terminen siendo los rezagados por mí y yo genere unos nuevos medios y le pague a los contrarios. De hecho, hay una frase muy famosa en México que se llama de Manuel López Portillo, uno de los presidentes, hacía proceso, le decía a Julio Scherer, no te pago para que me pegues. Y le reduce el gasto de publicidad oficial porque efectivamente un académico decía en México, sale más barato comprar los medios que hacer un buen gobierno. Y la publicidad oficial entonces funciona como un mecanismo claro de corrupción, pero también como un mecanismo para generar narrativas, para impulsar narrativas oficiales. Y eso es lo que me va llevando hacia el siguiente tema. Los periodistas son la única posibilidad de generar una contranarrativa al oficial. El periodismo de investigación, el periodismo independiente, es el que se ha convertido en la posibilidad de combatir la narrativa que históricamente se ha impulsado desde los medios y el gobierno hacia la sociedad. Y por eso es que estos periodistas se convierten en el blanco de las agresiones,
Por eso es que en México estamos en una posición en la que están en juego no solamente las posiciones políticas, sino de miles de millones de pesos. Y por eso, desde artículo 19, hacemos nuestra el argot de los que dicen la plata o el plomo. Los periodistas en México se tienen que enfrentar a 3 realidades constantes. La plata, que es la publicidad oficial, que además impacta de manera severa en la precariedad laboral. Un periodista de la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, gana 30 pesos, alrededor de $1.5, por nota publicada. ¿Y eso qué significa? Que son $1.5 por una nota que no toque a ninguna figura que pague por publicidad oficial. Y eso sucede en las zonas en las que existe publicidad oficial, pero si tenemos las zonas silenciadas, que son las zonas del norte del país, nos encontramos con que los periodistas tienen un teléfono con el editor del narco. Esto lo vuelve aún más grave. La información que está recibiendo la sociedad al final está sesgada, 1, por el dinero público, 2, por la influencia de los poderes del narco. Esto es el plomo. Estas son las cifras de los primeros 6 meses del 2017 sobre las agresiones contra la prensa. Son 276 agresiones, esto significa un 23% más del primer semestre de 2016, y son 8 asesinatos. 8 asesinatos de personas que estaban investigando hechos relacionados con corrupción y política o hechos relacionados con la política de seguridad y justicia en México. De estas 276 agresiones, 120 fueron para periodistas que estaban investigando hechos de corrupción, 80 fueron para periodistas que estaban investigando seguridad y justicia y el 8% para periodistas que estaban investigando hechos de derechos humanos. Entonces ustedes me preguntan si la violencia contra la prensa en México es parte de un daño colateral al estado de violencia que vive el país. Yo les digo no. Es intencional y es dirigida. La violencia contra la prensa busca mantener el poder y busca mantener la colusión y busca mantener el estatus de la impunidad. ¿Por qué también lo digo? Porque la violencia contra la prensa, de estas 276 agresiones, más del 50% vienen de funcionarios públicos. Desgraciadamente, en México el presidente de la República sigue diciendo que la mayor amenaza contra la prensa es el crimen organizado, y no lo es. Desde el 2007, artículo 19 ha documentado que más del 50% de las agresiones vienen de funcionarios públicos. Entonces no es fortuito decir que si en México existe un 98% de impunidad y las agresiones contra la prensa tienen un 99.75%, pues hay alguna relación en eso. ¿Por qué? Porque si el Estado no se quiere investigar a sí mismo, porque el Estado no va a sancionar a sus propios funcionarios públicos, porque no hay iniciados procesos en contra de estos funcionarios públicos que han ejercido agresiones contra la prensa, y porque es redituable para el Estado que exista un estado de miedo del ejercicio de la libertad de expresión. Cada vez que matan a un periodista en México, el país se queda en silencio. Y eso sucedió más que nada ahora con la muerte de Javier Valdés. Los periodistas se dieron cuenta de que no había que nadie era intocable y que la proyección hacia el exterior, que el reconocimiento de toda la gente hacia el trabajo de uno no era garantía para que la gente les asesinara. Después de la muerte de Javier Valdés, empezamos a documentar alrededor de 4 amenazas por día. Y al final, todo esto tiene que ver no con una política para matar periodistas, tiene que ver con una política bien articulada entre los 3 niveles de gobierno y todas las instituciones del Estado para restringir los flujos de información. ¿Por qué? Porque al final la sociedad, esto que hablo, de todo lo que hablé anteriormente, lo que estamos viendo es cómo poco a poco, en estos últimos 5 años, el gobierno lo que ha hecho es restringir los flujos de información.
a través de los diferentes mecanismos a los que he hecho referencia, a través de la publicidad oficial, a través de las restricciones o la regresión en materia de acceso a la información y transparencia, a través de la cooptación de los órganos de Estado que suponen garantizar el acceso a la información o los mecanismos anticorrupción, etcétera. Lo que estamos viviendo en México es la clara intención de que la sociedad no sepa lo que está sucediendo. Pero la buena noticia es que después del miedo vienen las resistencias. Y en México hay periodistas que decidieron no callarse, sino investigar, hacer investigaciones detalladas, muy fuertes, y que pudieran hacer cambios reales en la política pública y en los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno hacia la sociedad. Estos periodistas le apuestan justo a generar estas contranarrativas, a cambiar las verdades, a construir otro tipo de verdades. Y estos periodistas realmente creo que han logrado que la sociedad sepa de los altos niveles de impunidad y corrupción a los que se enfrenta el país. El trabajo de estos periodistas ha hecho que México tenga una sociedad civil más unida. Y eso en México es algo difícil de decir, porque la sociedad civil en México históricamente había estado dividida. Pero gracias al trabajo, gracias a la indignación colectiva que han generado estas resistencias, lo que hemos tenido la oportunidad de ver es cómo la sociedad civil, y no solamente la sociedad civil, me refiero a las organizaciones de la sociedad civil, sino a los empresarios, a los académicos, a los tres sectores, unirse y decir, basta ya, queremos algo más. La muerte de Javier Valdés dio un punto que no tiene retorno, y es que los medios por primera vez unieran su voz y dijeran, basta ya, no queremos más periodistas asesinados, requerimos acciones inmediatas. Desgraciadamente, después de la muerte de Javier Valdés han matado a otros 2 periodistas. Justo la semana pasada mataron a Cándido Ríos, un periodista protegido por el mecanismo de protección a periodistas. El tipping point. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro del tipping point? Bueno, léanlo. El tipping point es el punto de quiebre, algo que hace que las cosas cambien y que detona todos los cambios. Y la Casa Blanca de Aristegui Noticias fue el tipping point para la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que decía Carmen y su equipo era precisamente que el presidente poseía una casa en Las Lomas, que es una zona de alta plusvalía en la Ciudad de México, con valor de $7 millones, y que fue construida por Grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro y que antes levantó obras en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador. Si bien es cierto que la Casa Blanca fue el punto de clímax, si bien la sociedad civil venía empujando por un sistema nacional anticorrupción, pero la realidad es que poco le escuchaba el Senado, poco le escuchaba el sector, la clase política. Sin embargo, con la Casa Blanca, lo que permitió fue decir, este es el punto de muestra por el cual necesitamos que haya cambios estructurales en materia anticorrupción. Este es el punto de muestra por el que requerimos una reforma real. Y en ese sentido es que esto se detona. ¿Qué pasa alrededor de la Casa Blanca? Como en todo, los periodistas que empiezan a investigar esto, en el caso específicamente de la Casa Blanca, los periodistas se basaron en la Ley Federal de Transparencia desde el principio hasta el final. Yo les pongo ahí esa fotografía porque el periodista que hizo, él cuenta, yo vi esa portada y empiezo a leer la revista Hola, porque digo, pues es la primera vez que Angélica Rivera se presenta así, toda lujosa, con sus vestidos Prada, a presentarnos la casa en la que vive. Y entonces empieza a ver la casa
y le empieza a sonar raro y hablan del arquitecto, un arquitecto carísimo, etcétera. Y dice, pues voy a hacer una solicitud de información. Y de esa y voy a revisar el registro público de la propiedad, y se da cuenta que la casa no estaba a nombre del presidente, sino que estaba a nombre del representante legal de Grupo IGA. Y entonces una cosa llevó a la otra y una solicitud de información llevó a la otra para llegar a un reportaje que se ganó todos los premios, incluso García Márquez, que es La Casa Blanca. Pero no solamente ganó todo esto a través de una investigación muy bien coordinada, una investigación que incluso buscaba incluir la palabra de la Presidencia de la República, pero la Presidencia no quiso dar su palabra, sino que detonó el hecho de que la gente se diera cuenta de que el presidente estaba utilizando favores políticos para tener una casa de este nivel, y que además estaba utilizando esos mismos favores políticos para entregar las grandes licitaciones de los grandes proyectos de Estado, grandes proyectos de obra pública que se tenían en el país. Finalmente esa licitación para el Tren México-Querétaro se rompió. Ya no la pudieron llevar a cabo, ahora el Tren México-Querétaro no existe, no sabemos a dónde se fue ese dinero, y desgraciadamente Enrique Peña Nieto dice, ok, voy a ser investigado, y al momento de ser investigado pone a su mejor amigo como su investigador. Obviamente su mejor amigo determina que no hay culpabilidad y que no hubo conflicto de interés en la asignación de la casa, las licitaciones, etcétera, y pues exoneran tanto a la primera dama como al presidente. Pero ahí se quedó. La Casa Blanca ahora forma parte de uno de los sitios del Corruptur. Hay un camioncito que va a todas las zonas de la corrupción en México, y la Casa Blanca es una de las visitas importantes. Esto me lleva al siguiente caso: gobierno espía. Gobierno espía fue y está muy relacionado con el caso anterior, porque precisamente en el mientras tanto, cuando sale el caso de la Casa Blanca, Carmen Aristegui, junto con Rafa Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Izárraga, reciben una serie de mensajes muy bien estructurados, con una antropología social muy clara, en el que dicen, van en contra de los periodistas de la Casa Blanca, los van a demandar, da clic aquí. Obviamente los periodistas ven eso y pues son ellos los que escribieron el reportaje de la Casa Blanca, darían clic automáticamente, y pues de esa manera son espiados por el gobierno, o supuestamente por el gobierno, dado que NSO Group ha señalado en numerosas ocasiones que solamente vende este tipo de malware malicioso a gobiernos. En este momento, en el caso específico de gobierno espía, fue un trabajo muy meticuloso en el que lo que empezamos a ver, y justo fue a través de solicitudes de información también, todo empezó a través de ese momento, en el que, dos momentos. Hacking Team, Wikileaks, publicó una serie de cables relacionados con la compra de malware espía en México, y diciendo que México era uno de los países que más gastaba por herramientas de espionaje. Entonces, esto llevó a una serie de solicitudes de información tratando de ver qué tipo de malware se estaba comprando. Al mismo tiempo, sale un reportaje de Citizen Lab, un laboratorio en Toronto, Canadá, en el que dicen que existe un malware específicamente malicioso, muy sofisticado, del que fue víctima un periodista de los Emiratos Árabes Unidos, pero también aparentemente uno de los periodistas de la Casa Blanca. Después de publicar eso, nos dimos a la tarea de hacer solicitudes de información relacionadas con si se había comprado ese tipo de malware, si existía una relación con NSO Group, y en todo ese momento caminamos de la mano junto con el New York Times, con la intención justo de cuidar la información y de que tuviera el mayor impacto posible.
En nuestro caminar nos encontramos que cada vez más había más blancos, y blancos de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos y periodistas, que particularmente estaban investigando cosas que le afectaban de manera directa al gobierno federal. Ayotzinapa, Tlatlaya, Acteal. Si alguno no sabe cuál es, Ayotzinapa, la desaparición de los 43, Tlatlaya, la ejecución de 22 personas en el Estado de México, Atenco, los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra una serie de mujeres en la construcción del aeropuerto de México cuando Peña Nieto era gobernador del Estado. Tanguato, una serie de ejecuciones extrajudiciales que también surgieron por parte de la Policía Federal. Entonces, de esa manera empezamos a atar cabos, empezamos a decir qué está pasando. Periodistas y defensores de derechos humanos que están tratando de investigar estas cosas sobre las autoridades federales están siendo víctimas de espionaje. Hasta ese momento todavía no teníamos claro el nivel de sofisticación del malware, ni tampoco sabíamos bien a bien si efectivamente todos habían sido víctimas de este tipo de malware, pero sabíamos específicamente que eran muy parecidos los mensajes y que teníamos que enviarlos a Citizen Lab para su revisión. Finalmente, después de un análisis completo, nos dimos cuenta que efectivamente todas estas personas habían sido víctimas de este tipo de intentos de espionaje, y posteriormente a la primera salida, a la segunda salida, nos dimos cuenta que cada vez eran más, hasta llegar a los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos GIEI. Tras la publicación de Gobierno Espía, hubo muchos trabajos periodísticos, porque el problema de los medios en México, como ya mencioné, tiene que ver sí con el nivel de influencia y el dinero público que se tiene y la capacidad de penetración que se tiene en la población mexicana de acuerdo a estos niveles de crecimiento. Pero entonces una de las grandes cuestiones que tocaban los medios para Artículo 19 R3D y Socialtic es ¿por qué se acercaron con el New York Times y no con un medio en México? Y nosotros, la respuesta que teníamos es porque queríamos una verdadera respuesta del Estado, un impacto gigante, porque sabemos que en México el gobierno no está acostumbrado a escuchar a los mexicanos, está acostumbrado a escuchar a los de afuera, al golpe que viene de fuera. Y desgraciadamente, esa es una realidad a la que nos hemos enfrentado constantemente. Sabíamos que si el New York Times sacaba la nota, funcionarios internacionales iban a cuestionar al gobierno mexicano sobre su actuar en materia de espionaje. No obstante, un grupo de periodistas de diversos medios que empezaron a publicar información relacionada con los contratos de Pegasus, con la información de quiénes fueron quienes los compraron, quiénes eran los intermediarios en la venta de este tipo de malware. Y una de las cuestiones muy importantes que nos encontramos es que los que terciaban la venta de este malware eran muy cercanos o personas representantes muy cercanas a funcionarios públicos de alto nivel en México. Es decir, eran el hijo, el primo, el tal de algún funcionario o secretario de Estado. Es decir, al final se pagaron millones de dólares en este malware. Imagínense, por cada una infección nosotros llevamos 90 mensajes. Cuestan $77,000. Nosotros solamente conocemos 90 mensajes hasta este momento. Cada uno. ¿Cuántos millones de pesos no gastaron por todas las licencias para el uso de este malware? Entonces, estos periodistas empezaron a publicar este tipo de información, otra vez a través del ejercicio del acceso a la información, pero también a través de las filtraciones. Por primera vez en México, porque esto es algo muy complicado, en México no existe ninguna protección para denunciantes de buena fe, y eso es otro de los grandes temas. Aquellos funcionarios públicos que quieren denunciar se están jugando realmente su trabajo, y es pocos los funcionarios públicos que efectivamente empiezan a denunciar sobre lo que está sucediendo, incluso en su propia vida, incluso el acoso. Las mujeres funcionarias públicas en México no denuncian el acoso por miedo, porque no existen mecanismos de protección para denunciantes en ese tipo de casos, y eso hace
pues muy limitadas las fuentes internas en el gobierno que estén informando a los periodistas sobre lo que está sucediendo y sobre, pues sí, sobre todas las políticas internas que están afectando los derechos humanos en México. Este es uno de los casos más recientes, Pemex y Odebrecht. Este fue un reportaje hecho por Quinto Elemento y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicado por Aristegui Noticias y Proceso. En este caso, todo resulta de un momento en el que, al estar procesando en la justicia brasileña el caso Odebrecht, sale en numerosas ocasiones el nombre de México. Y también en el Departamento de Justicia de Estados Unidos sale que México recibió dentro de esta red de sobornos alrededor de $10.5 millones. Después de una serie justo de uniones con los distintos periodistas en Perú, en Colombia, etcétera, resulta que uno de los nombres que sale a la luz es Emilio Lozoya Austin, que es el ex director de Pemex en México. Este caso obviamente es un caso muy importante para la justicia mexicana porque la justicia mexicana ha señalado en numerosas ocasiones que tiene abierto el expediente de Odebrecht, pero el problema es que nunca ha rendido cuentas sobre las líneas de investigación que se están siguiendo o sobre los funcionarios públicos que están relacionados con esta investigación. Esta investigación lo que generó es que el Estado tuviera que salir a responder qué era lo que estaba pasando, y lo que salió a responder fue que no tenía suficiente información porque la justicia brasileña no le ha enviado nada. Así como estos, hay muchos casos que han permitido ver estos altos niveles de impunidad y corrupción a viva voz. Es decir, ya no solamente se trataba de los números de los que daba cuenta Transparencia Internacional o el Índice Global de la Impunidad. Los casos a través de videos, a través de imágenes, permitían ver los altos niveles de corrupción y la participación directa de los altos funcionarios del Estado. Tenemos el caso Tlatlaya, que fue un caso en el que, gracias al trabajo periodístico, era un caso en el que primero llegan los militares y dicen, ¿saben qué? Hubo un enfrentamiento, hubo 22 bajas, pero fue un fuego cruzado, etcétera, etcétera. Y entonces este periodista se va a Tlatlaya y empieza a reconstruir los hechos y empieza a ver qué fue lo que pasó. Esto fue un mes antes de Ayotzinapa. Y entonces el periodista dice, pero ¿cómo? O sea, aquí no hubo fuego cruzado, ahí están las balas, o sea, eso fue tiro de gracia. ¿Quién se opuso? ¿Cómo se opusieron? Etcétera. Y entonces empieza a develar todo lo que realmente sucedió en Tlatlaya, que terminó siendo la ejecución extrajudicial de 22 personas. Obviamente, y es importante decir, no quiero terminar con la mala noticia, porque quiero empezar con la mala noticia, con la buena noticia, pero en el caso de Tlatlaya creo que sí es importante decirlo. Fueron procesados por las dos vías, civil y penal, los militares, 7 militares, y ahora ya han sido exonerados porque no se encontraron suficientes pruebas en su contra. Fueron los federales. Es otro caso en el que estaban un grupo de un movimiento rural que no había recibido un salario en Apatzingán, Michoacán. Michoacán es un estado de la República en México en el que se han creado muchas autodefensas, porque se considera que el Estado es incapaz de resolver el problema del crimen organizado, y entre la gente de la comunidad se han conformado estos grupos para tratar de defender el estado de seguridad de sus comunidades. En ese sentido, en Apatzingán, el 7 de enero del 2015, ellos había solamente 6 personas que tenían armas autorizadas. Llega la policía y les dicen y gritan, mátenlos como perros. Y entonces ellos se hincan, dejan la pistola y los empiezan a asesinar. Cuando Aristegui Noticias y Proceso trataron de publicar esta nota, les tiraron el portal.
El día que iban a publicar la nota Aristegui, Noticias y Proceso, hubo casualmente una falla en el sistema y se cayó su portal y le pidieron Artículo 19 que subiera la información porque nuestros servidores estaban en otro espacio y podía ser más seguro subir este tipo de reportajes. Un diario local, el diario Cambio, publicó recientemente también otro video en el que un militar le da un tiro de gracia a una persona que iba bajando de su camioneta y le dice: pues yo no soy guachicolero, yo no quiero ningún pleito. Lo jalan y le dan el tiro de gracia. Desgraciadamente en México el problema yace en que la narrativa que ha generado el Estado sobre la gente, los criminales, hace que este tipo de hechos como el de Palmarito sean justificados por la sociedad y sean defendidos por la sociedad. Muchas personas que vieron el video salieron a defender al militar diciendo que no debía de ser enjuiciado porque estaba haciendo su trabajo. 5 minutos, Ana. Finalmente, el caso más conocido en este año que detonó la captura de Javier Duarte fueron las empresas fantasmas de Veracruz. Este reportaje, que también utiliza como herramienta primordial el registro público de la propiedad, pero la Ley Federal de Transparencia, hace un análisis sobre una serie de empresas en donde fue distribuido más de 600 millones de pesos para, según esto, pagar abastos para la gente en situación de vulnerabilidad en el estado de Veracruz, etcétera. Gracias a esta investigación se han procesado a una serie de funcionarios públicos, hay más de 50 investigaciones criminales abiertas y pues estamos por ver a ver si hay justicia. Finalmente, los resultados. Ciertamente hay investigaciones criminales en cada uno de estos casos: gobierno espía, las empresas fantasma de Duarte, Tlatlaya, Patzingán, Ayotzinapa, etcétera. Pero no hay sanciones. Seguimos con estos altos niveles de impunidad que están relacionados directamente con la falta de autonomía de nuestras fiscalías. En México no existe autonomía en las fiscalías estatales. Normalmente, quienes terminan siendo sancionados son los funcionarios públicos de bajo nivel, no los de alto nivel. Los policías que tiran el gatillo, los policías que terminan arremetiendo a la gente, etcétera, pero no quienes dan la orden. La atención a nivel internacional sobre la crisis de derechos humanos y corrupción eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque antes México tenía una posición hacia el exterior como el país ejemplo por sus buenas costumbres diplomáticas. Desgraciadamente ahora, digo algo bueno ahora, es que México está bajo el ojo del huracán y está siendo cuestionado por los distintos países, incluso a través de la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y América del Norte y a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estas dos posiciones de alguna manera le dan a la sociedad civil la posibilidad de mayores niveles de rendición de cuentas desde México hacia los otros países que permitan disminuir los altos niveles de impunidad. Además, tomando en cuenta que para los empresarios y para los niveles de competitividad, las agresiones contra la prensa sí son una afectación directa a la posibilidad de tomar mejores decisiones en un contexto donde hay poca información. Lo malo. En todos estos casos, en todos, no hay uno en el que no. Los funcionarios públicos que han sido delatados han amenazado a los periodistas o a la sociedad civil para ir en contra de ellas. En el caso de Carmen Aristegui tiene alrededor de 7 demandas en su contra, además de una serie de incidentes de seguridad graves. En el caso de la periodista que investigó el caso fueron los federales de Patzingán, tiene una serie de incidentes de seguridad en su contra. En el caso de gobierno espía, el propio presidente salió a decir que esperaba ir en contra de aquellos que estaban generando falsas acusaciones. Lo pueden ver, está en cadena nacional y pueden verlo en YouTube cuando hace una amenaza directa a quienes hicimos la investigación.
Y en cada uno de estos casos existe la posibilidad o de una agresión directa o de una agresión institucional a través de las distintas demandas existentes. Otra de las cosas malas es los juicios paralelos. Como tenemos la publicidad oficial, tenemos la posibilidad de generar una espectacularización del caso que genera un juicio paralelo. Entonces, en lugar de trabajar y generar una investigación diligente, imparcial, exhaustiva, lo que está sucediendo realmente es generar un juicio mediático que permita a la ciudadanía generar un debate contrario a lo que está sucediendo en las cosas. Por poner un ejemplo, en el caso de la PGR había dicho que ya habían contactado al FBI, a la ONU, a telecomunicaciones, etcétera, en el caso de gobierno espía, y en expediente no existía nada al respecto. Ese tipo de cosas, o por ejemplo en el caso de periodistas, normalmente terminan diciendo que los periodistas estuvieron en un mal momento, en un mal lugar, con malos amigos, en lugar de hacer una investigación diligente, tratando de mediatizar y tratando de decir que la persona estaba vinculada con el crimen organizado y que por eso fue asesinada. Esa es la situación a la que nos enfrentamos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Ya para terminar. Los instrumentos de investigación para una investigación periodística en materia de combate a la corrupción son muy importantes. La ley de transparencia de cada uno de los países en los que ustedes tienen, algunos que ya están muy desarrollados, sirve. Y aun cuando exista falta de respuesta, la falta de respuesta es una respuesta per se. Los registros públicos de la propiedad y el comercio también son unas fuentes importantes de información para este tipo de investigaciones. Los reportes de auditoría, esa es la forma en la que, por ejemplo, las empresas fantasma de Duarte pudieron hacer el follow the money. Y las entrevistas y documentales privadas. Las claves. En todos estos casos, los periodistas no trabajaron solos. ¿Por qué? Porque necesitan protecciones, pero también porque necesitan hacer una red de colaboración que sepa qué es lo que estás investigando, a qué te estás metiendo, cuáles son los riesgos, que te puedan ayudar a monitorearte y que puedan ayudar a generar mayores niveles de protección. La diversificación de canales de difusión. En ninguno de estos casos solamente se publicó en un medio. Todos hicieron negociaciones con diversos medios para tratar de aventar la bomba por diferentes lados, sabiendo que era un tema complicado y que podía generar una animadversión en contra del medio o alguna agresión en contra del medio directamente. Financiamiento. El periodismo de investigación cuesta y cuesta caro. Y uno de los grandes problemas por los cuales el periodismo de investigación no ha salido de los medios que dependen directamente de publicidad oficial tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios que han logrado tener un periodismo de investigación tienen financiamiento de cooperación internacional, de la filantropía internacional o incluso de diferentes mecanismos de financiamiento privado a través de, por ejemplo, fondeadora o otro tipo de mecanismos. La independencia es importante. ¿Por qué? Porque, como ya dije, esto está para sacar este tipo de documentos necesitas tener la posibilidad de investigar y de llegar hasta el final para tratar de judicializar. Y finalmente tiene que haber mecanismos de protección. Es decir, no solamente hablando de mecanismos de protección como protección de integridad, sino mecanismos de protección para denunciantes de buena fe y mecanismos de protección para que combatan o que hagan un verdadero combate a la impunidad. Eso sería todo. Yo pensé